Gracias, ingeniero. Tuve la tentación de contestar como un colega suyo, el ingeniero Camba. No, yo preguntas difíciles no. Entonces, pero le agradezco mucho, por supuesto, a la Fundación para la Libertad, a la Universidad de Guadalajara, el haberme incluido en el programa de hoy. No puedo empezar esto sin recordar que hace unos días Jalisco perdió un gran periodista, México perdió un gran periodista, a José Hernández Cler, un caballero en la redacción, un maestro generoso y un periodista donde los haya. Entonces, un recuerdo para Pepe al estar aquí hoy reunidos hablando de periodismo. Me gustaría tratar de contestar, ingeniero, su pregunta con algunos apuntes que formulé en torno a eso y que de alguna manera le llamé las antilecciones de la prensa en el momento que vivimos. Un poco para tratar de esquematizar lo que veo que son las acechanzas, los retos. Como decía Ibabel, esta mañana el presidente López Obrador, en su ejercicio pernicioso de tratar, como decía Álvaro, de voltear los papeles y de que sea el poder el que califica a los medios nos debe calificar la ciudadanía, a la prensa nos debe ajustar las cuentas la ciudadanía, los lectores, los televidentes, los seguidores, no el poder. Nosotros estamos para exigirle cuentas a nombre de los ciudadanos al poder. Pero hoy decía el presidente, en voz de esta chica que ponen en la mañana a leer unos textos, que las redes sociales han igualado la cancha, estoy citando de memoria, y que ahora cualquiera puede ser comunicador. Sin duda ese es un avance, pero no cualquier comunicador es periodista. A veces no cualquier periodista comunica, también es cierto que a veces tenemos defectos y faltamos al oficio, pero ojo con confundirnos. El reto es lo que decía Ibabel, cómo transformamos las ventajas tecnológicas en nuevas herramientas para el servicio público, no cómo confundimos el rol que nos toca a cada quien. Entre las antilecciones que yo creo que el momento nos presenta, la primera de ellas sería la reproducción acrítica de los dichos del poder. Si es verdad y tenemos todo para pensar que es verdad, lo que dice la consultora Spin, el presidente López Obrador dice 88 mentiras en promedio al día en sus mañaneras. La pregunta es, ¿cuántas veces buena parte de esos infundios llegan a remotos lugares gracias a que los medios somos un megáfono en tiempo real con el cerebro desconectado? El presidente convoca a una conferencia al menos 5 veces a la semana. No creo que ese número sea muy distinto a los discursos semanales que anteriores presidentes daban. Sin embargo, al menos desde las alternancias, los mensajes del titular del Ejecutivo de nuestro país no se reproducían ni tanto ni tan febrilmente como con el actual mandatario. ¿Por qué la prensa de hoy no se toma la calma para sopesar, antes de publicar, lo que dice este presidente que encima se repite mucho, muchísimo? Somos los mejores aliados de este presidente incluso cuando nos desacredita. ¿Por qué se tiene que publicar lo que dice como lo dice y diga lo que diga? ¿O por qué se tiene que transmitir en directo en nuestros sitios de internet? ¿Por tráfico? ¿Tan necesitados estamos de clics que hasta ataques agradecemos? Segunda antilección, adopción del lenguaje del poder. Por más que distintos especialistas lo han planteado, tomando ejemplos de lo que ocurre en otras latitudes, a un mandatario como a AMLO se le da bien tanto capturar las palabras para cambiarles el significado, para prostituirlas, como crear un vocabulario nuevo que se vuelve moda o referencia. ¿Y cómo logra parte de esto último? Porque los medios, otra vez, le ayudamos a incorporar en el habla cotidiana desde grandilocuentes eslogans hasta insultos. He visto algunas de las mejores mentes de mi generación ponerse orgullosamente camisetas donde asumen para sí mismos el denuesto de ocasión del presidente, ese que lleva 2 Fs. Tercera antilección, luchar contra la polarización. El presidente necesita ruido permanente para ocultar sus malos procedimientos y sus peores resultados. Su estrategia para ello es polarizar. El diálogo está mal visto porque supone el esfuerzo de escucharse. La descalificación, en cambio, es premiada por los respectivos bandos. No pocas entidades periodísticas y demasiados colegas han decidido que ellos ganan también con alimentar la polarización. Esta frase evidencia el defecto de su proceder. El periodismo gana al informar, al aportar elementos para que otros se formen su propio juicio, no al proporcionar munición para la histeria.
Si aquel periodista que a toda hora solo denuestra a esta administración no le va mal en tráfico, es un media star en las redes, pero sigue siendo un periodista o es ya más bien un partisano, un promotor de la estridencia y no del dato. Cuarta antilección, falta de sentido gremial. La prensa en México vive del recelo al colega. No sé desde cuándo, pero hace mucho que es así. Cada medio y cada periodista tienen su historia, pero cuando AMLO pone a todas y a todos en el mismo canasto, el de una prensa a la que no le interesa la información, sino la defensa de supuestos intereses particulares, de grupo sociodemográfico, de grupo ideológico o de entidades mercantiles, cuenta con una ventaja. Sabe que los periodistas mexicanos somos recelosos del otro, que preferimos obviar el éxito informativo ajeno, que seremos sus aliados a la hora de hacer un vacío a la exclusiva que desvela una negligencia o una grave falla suya o de sus colaboradores. Andrés Manuel sabe que nunca vamos a defender una columna o una primera plana que no sea nuestra. Tan lo sabe que se da el lujo de ningunear al diario o al periodista que lo exhibe en cada X ocasión y de asumir una actitud de quien ha de decidir qué contenido vale y cuál no. El que miente nos dice mentirosos y nosotros lo aceptamos. Quinta antilección, fallas en la autoridad moral. El otro día un colega de un medio grande me dijo que le acababan de bajar el sueldo. Esto pasó hace unas semanas. Pero no fue exactamente que le bajaran el sueldo, aunque al final él sí recibe menos dinero. Con la llegada de la ley contra el outsourcing, lo cual es una buena noticia para todos, su medio, en el que lleva años, le pasó toda su plaza al régimen formal, pero también le pasó a él todo el costo. Es decir, la empresa se lavó las manos y le dijo, hay una nueva ley, tú tienes que asumir todos los costos, ganabas 10,000 pesos, ahora ganas 7,000 porque esa carga social no la asumo yo, la asumes tú. Ni siquiera hubo una discusión al respecto. Si luego López Obrador se pone en la mañanera de perdonavidas con los periodistas que asisten al Palacio Nacional, al decirle al reportero de tal o cual medio que le hizo enojar esa mañana con su portada, que con él no tiene problemas, pues él es solo un trabajador de esa empresa, ese discurso condescendiente e insultante, y luego agrega, pero que con sus jefes, esos son unos abusivos y unos corruptos. Cuando eso ocurre, Andrés Manuel sabe que como tantas otras deficiencias de muchas de nuestras empresas, en los medios, hay quien ha trabajado 15 o 20 años en esta industria sin llegar a gozar en un solo año de un aguinaldo. Si la prensa ha de resistir a gobiernos con coqueteos autoritarios o ya de plano deslizándose en ello, ha de avanzar muy rápido en una reformulación de contratos con seguridad social para sus colaboradores, explicitación de sus conflictos de interés, formulación de las relaciones obrero-patronales, sí, obrero-patronales como suena, explicitación de sus desarrollo de una cultura de periodismo colaborativo con otros medios, que no ocurra como hasta hoy, solo en los márgenes entre pequeñas entidades, importantes por lo que producen, pero pequeñas al cabo en el panorama mediático mexicano. Y, por supuesto, empresas mediáticas con un fundado compromiso con la formación de más periodistas. Sin pensar en eso, en efecto, si solo vemos el problema del autoritarismo y el autoritarismo del poder de Andrés Manuel López Obrador y no de nuestras fallas estructurales como medios, nos dirán siempre que no es cierto, que por la forma que hacemos periodismo pensamos en todo menos en el periodismo. Agregaría uno más, ingeniero, ya Ibabel mencionó en temas de seguridad, muchas veces el discurso que se publica, la realidad que se expone en nuestros medios, obedece a lo que vivimos en las metrópolis y no a los graves, constantes y no solo provenientes de criminales formales, sino también de criminales embosados, como son gobernantes en muchas ocasiones, peligros a los que son sometidos los reporteros, las reporteras en las distintas regiones de nuestro país. Una más de las antilecciones de este periodo es que no hemos sabido los periodistas generar una dinámica, una agenda nacional donde no sea el centralismo el que impere, ni siquiera cuando dejamos abajo, como se dice coloquialmente, cuando no atendemos que los periodistas que están matando en México, a los que acosan al punto de atentar contra su vida o su integridad, están siempre en las regiones